Esta noche vamos a dedicar este rato con vosotros no solamente a explicaros esas diferencias entre los conflictos habituales en las relaciones de pareja y las causas más frecuentes de ruptura, que son estos conflictos, y una situación, un proceso de victimización bien diferente, como es el denominado así, abuso narcisista, el hecho de tener al otro lado un partner, una pareja que presenta esa condición, ese trastorno que llamamos narcisismo y que conduce a un verdadero proceso de victimización. Si quieres conocer las diferencias y las causas también de estos fenómenos que parecen extraños pero no lo son tanto, esta noche quédate porque vamos a explicarte desde la más moderna psicología científica, desde el conocimiento de la psicología de la víctima, cuáles son las causas más frecuentes de los conflictos en pareja y muy especialmente cómo diferenciar estos conflictos más habituales, más frecuentes del denominado abuso narcisista. Vamos a ello, comenzamos. Vamos a explicar de nuevo cómo los conflictos de pareja son completamente normales, esperables. Y voy a recordar en primer término algo que se debería explicar en todas las escuelas de psicología, facultades, lugares donde se imparte formación a terapeutas que van a trabajar con parejas. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto y un proceso de victimización? Porque el abuso psicopático y narcisista del que nos ocupamos desde hace años en este canal es flagrantemente, plenamente, un proceso de victimización. Y no se puede denominar a un proceso de victimización un mero conflicto. No por un prurito académico, no por una, si queréis, voluntad de ser justos, comedidos, ajustarnos al lenguaje, sino porque la diferencia es radical. Y el conceptualizar erróneamente el abuso psicopático narcisista como un conflicto no solamente es un error técnico de denominación, sino lleva a unas consecuencias prácticas que son y significan cada día malas praxis para millones de personas a lo largo de todo el mundo. En un proceso de victimización como es el abuso narcisista del que nos vamos a ocupar esta noche, tiene una característica nuclear el hecho de que el otro, la otra persona, vamos a llamarla así, la parte que sufre, es realmente una víctima. Es víctima de un proceso de victimización que tiene un perpetrador y que no se puede relativizar como algunos quieren decir o plantear, intercambiando roles, papeles o incluso diciendo, bueno, pues que a veces uno tiene un papel y el otro adopta otro, como si fuera un intercambio de roles en una obra de teatro que amigablemente se reparten los miembros de esa relación de pareja. Para nada es así. Un proceso de victimización tiene como diada dos partes, víctima y perpetrador, que juegan una actitud distinta, diferente en esa relación, uno a base de sufrir los embates, los ataques, las críticas, el maltrato, el acoso, el ninguneo por parte del otro, y por tanto no es un rol equivalente, no estamos ante una mera forma de percibir subjetivamente unas realidades que serían cambiantes, como algunos dicen, dependiendo del color del cristal con que se mira esa relación. En un proceso de victimización hay dos partes que se relacionan, por supuesto. Estamos hablando en este caso de la relación de pareja, dos partes en las que hay una parte, la parte de la víctima que recibe esas agresiones verbales, esas conductas ofensivas, esos comportamientos que vamos a repasar hoy también
y que consisten básicamente en un constante, continuado intento de rebajar, humillar, usar, utilizar al otro como una cosa, como un objeto, y por tanto eso produce un daño objetivo en la esfera de la resistencia psíquica de la parte que vamos a denominar víctima. También quiero recordar para las almas puras, cándidas, delicadas, que quieren omitir esa palabra que no les gusta, víctima, porque dicen que decir que una persona es víctima equivale a dejarla instalarse en ese rol de víctima o equivale a consentir a su victimismo, que la palabra víctima no tiene nada de peyorativo en la medida en que recupera un principio de realidad que las víctimas necesitan recordarse y recordar al mundo, y es la absoluta contundencia con la que deben reivindicar todas las víctimas su inocencia respecto al proceso de victimización que las ha traído hasta aquí. Me refiero que estamos en un mundo donde tantos y tantos miles, si no millones, de amigos de Job vienen a decir aparentemente o con aparente buena intención a las víctimas que no se consideren como tales, que rechacen el etiquetado como víctimas, que no lo son porque ser víctimas sería algo vergonzante, algo de lo que deberían avergonzarse, algo que deberían ocultar, y por tanto creen que negar el término víctima dentro de un nominalismo absurdo en el que estamos obviamente embarcados en el mundo actual, creen que cambiar la palabrita o decirle a la víctima que no se diga tal víctima o que no se refiere a sí mismo como tal, va a poder mejorar en algo el pronóstico de alguien que ciertamente en la realidad más objetiva de los hechos lo es. Es una verdadera víctima. Y al otro lado, obviamente, si en uno hay una víctima, en el otro lado hay un perpetrador o un victimario, como lo queréis llamar. Un personaje que ha causado un daño objetivable, mensurable, porque lo podemos medir a través de pruebas objetivas. No es un relato subjetivo el que prueba y acredita que la víctima lo es, sino elementos objetivables que tenemos desde hace décadas para poder medir el daño flagrante que sufren las víctimas del abuso narcisista. Convivir al lado de una personalidad narcisista es igual que convivir cerca de una central nuclear que pierde y que está constantemente emitiendo una toxicidad, irradiando una quiebra psicológica que va a manifestarse a medio y largo plazo y que va horadando, va insidiosamente perjudicando, anulando, anihilando a la persona, amilanándola, llevándola a un proceso de desaparición psicológica del que además la víctima del abuso narcisista no suele ser muy consciente. Conflictos en las relaciones de pareja hay, pero un conflicto no es un proceso de victimización. Un conflicto es o tiene una característica bastante, si queréis, parecida, porque hay dos partes al menos. Por supuesto que hay conflictos en los que hay más de dos partes, pero resumiendo lo que podría ser el conflicto en una relación entre dos personas, estamos hablando de dos partes que plantean una querella o un conflicto de intereses, una divergencia de fines, de objetivos, buscan alcanzar cada una de esas partes un objetivo que es mutuamente incompatible. A y B en ese conflicto, la parte A y la parte B, plantean reivindicaciones que son distintas, diferentes, incompatibles entre sí, pero son legitimables. Esas reivindicaciones pueden pertenecer a cualquier orden económico, familiar, social, laboral, y son revelables, por decirlo así, son expresables, verbalizables, porque el objetivo que cada parte reivindica es un objetivo legítimo, ético, aceptable. Por supuesto, en el que hay un conflicto porque la otra parte no lo quiere compartir, pero en un conflicto estamos hablando de dos partes que tienen
mutuas diferencias respecto a los objetivos legítimos que persigue cada una de ellas. Y por tanto, estamos en el orden de lo potencialmente negociable, de aquello en lo que se puede mediar o intermediar, porque el acercamiento de posturas es posible en la medida en que cada parte puede buscar ceder parte de sus pretensiones para llegar a un acuerdo común, a una concertación, algo que les pudiera llevar a un punto de mutuo acuerdo. En los conflictos cabe, por supuesto, la mediación. En un conflicto internacional, en una guerra, en algo que tiene que ver con partes que están en discusión y que quieren algo que es incompatible, se puede llegar a una solución de concertación a través de la mediación. En los procesos de victimización, vamos a ver inmediatamente que no es posible alcanzar ese punto de concertación debido a que, precisamente, el objetivo que pretende una de las partes no es legítimo ni legitimable. ¿Cuál es el objetivo que persigue una de las partes cuando es victimaria de la otra? Cuando está produciendo, provocando el abuso narcisista constantemente, es la eliminación, la anulación, el sometimiento, el aplastamiento, la destrucción personal y psicológica de la otra parte. Obviamente esa pretensión no suele ser verbalizada ni menos reconocida, porque el abuso narcisista es siempre un tipo de abuso encubierto, con fines que no están a la vista, con agendas encubiertas, con oscuros intereses que no suelen ser revelados, por supuesto, menos todavía a la propia víctima. Y por eso es imprescindible establecer que no hay posibilidad de concertación ni de mediación tratándose de abusos psicológicos, de abuso narcisista, de abuso psicopático, de aquello que hemos denominado el amor cero. Se equivocan, por tanto, todos aquellos, entre comillas voy a llamar profesionales, de diferentes ámbitos, que pretenden hacer intervenir herramientas de mediación sobre lo que son procesos de victimización flagrantes. ¿Y a qué conducen esas malas praxis? Conducen a los habituales relatos de victimización secundaria que escuchamos todos los días en víctimas que han pasado por gabinetes, terapias, coach, procesos de, digamos, terapia de pareja, en los que se les ha propuesto la mediación o intermediación para resolver el, entre comillas, presunto conflicto de pareja que tenían con nada más y nada menos que sus abusadores o perpetradores. Forzar a la mediación a la víctima que sufre mobbing en el trabajo, forzar a la mediación a los niños que sufren acoso escolar frente a sus victimarios, forzar a la mediación en una presunta terapia de pareja a la víctima de abusos narcisistas, siempre, y subrayo, siempre es un modo de practicar una injusticia, de proceder a una mala praxis y además es un modo habitual de revictimización secundaria, donde el profesional que debería ser parte de la solución se convierte en parte muy importante de la carga traumática sobre la víctima. Es decir, el hecho de que considere que víctima y perpetrador se encuentran en un mismo plano moral, porque estaríamos ante un conflicto de dos partes que buscan objetivos legitimables, y obviamente no lo estamos, el profesional que coloca a esas dos partes, víctima y perpetrador, al mismo nivel, se está equivocando y está provocando una revictimización secundaria sobre la que es verdaderamente víctima de un abuso narcisista. Esto no es para llamar a la victimización o al victimismo o predicar
el quejido, la lamentación o el hecho de dejar que las víctimas se complazcan en su condición. Todo lo contrario. La única salida auténtica y verdadera de una víctima destruida por un abuso narcisista en pareja consiste en revelarle la verdad técnica de su inocencia, y esto no puede hacerse sino a base de revelarle su carácter como víctima de un proceso que no ha elegido, del que no es responsable ni culpable y, por supuesto, del que se puede ayudar a salir a esa víctima con los medios adecuados. Quienes se empeñan en forzar una y otra vez a las víctimas de abusos narcisistas a negociar, a realizar la mediación, a que pongan de su parte, a que cedan algo de ellos mismos al perpetrador, están participando, alineándose con el perpetrador de un proceso de victimización como parte activa, y adquieren una responsabilidad moral y adquieren también una responsabilidad profesional a base de haberse comportado, por supuesto, de un modo irresponsable. Esa confusión de un proceso de victimización, como es el abuso narcisista, dándolo como un conflicto de pareja y por tanto recomendando la terapia o psicoterapia de pareja a la víctima para que se ponga de acuerdo, para que concierte, para que colabore con su perpetrador, es una aberración, es una mala praxis habitual y procede del desconocimiento, de la ignorancia, de la incuria, de la dejadez, de tantos que deberían haber aprendido algo antes de atreverse a meterse en el proceloso mundo de la reparación, de la recuperación de las que son verdaderas víctimas. Desde hace décadas me opongo contundentemente a esa tendencia que procede siempre de los mismos lugares, de los partidarios del mundo justo, de los amigos de Job, de los que defienden y mantienen y apuntalan el statu quo que beneficia siempre a unos cuantos, los de siempre, de negar el término víctima, diciendo que son etiquetados, que los etiquetados victimizan o revictimizan, cuando lo que son esas pretensiones vanas son intentos de negar la realidad, de poner en un plano equidistante a víctima y a perpetrador y por tanto de mantener esos procesos victimarios encubiertos. ¿Cómo? Normalizándolos, banalizándolos, restándoles importancia a base de etiquetarlos como conflictos de pareja, cuando son puros abusos. El abuso narcisista no tiene nada de conflicto. Estamos ante una actitud que se convierte en una conducta ofensiva real, objetiva. No penséis que son cosas que están en la mente del narcisista perpetrador. Claro que están en su mente, pero se convierten muy pronto por una actitud que es tóxica, en un modo de ofender, dañar, arrinconar, amilanar a la otra persona. Y es que para los narcisistas, y por favor poner inmediatamente los y las narcisistas, evitemos los sesgos que se quieren siempre de manera interesada interponer en las causas más generales, que deberían centrarse en otros elementos y no en el sexo, el género, quién es más, quién es menos, dónde está y dónde no está, o en supuestas ideologías que se plantean para ocultar el verdadero origen del mal. Y digo, en la mente de los narcisistas, de las personalidades narcisistas, el otro, la víctima, se convierte en un objeto de uso y abuso. El otro no existe si no es en la medida en que refleja la gloria,
la magnificencia, la calidad extraordinaria de aquel al que está reflejando esa que se va a convertir en víctima. Y claro, dentro de ese complejo de inferioridad flagrante del que el narcisista es un fruto podrido, no olvidéis que su comportamiento arrogante, prepotente, tiene solo una única causa y no es esta un superávit de autoestima. No van para nada sobrados de autoestima, sino un comportamiento compensatorio de una flagrante carencia de esa autoestima. En la mente perturbada de un narcisista está siempre el hecho de que el otro es o un reflejo de lo que necesita un pobre yo sin autoestima, convencerse todos los días de su valía, de su adecuación, y por tanto rechazar esos sentimientos profundos de inferioridad que atenazan y aquejan a solas y en soledad al narcisista. O si no, el otro, el miembro de la pareja que se convierte en la víctima, se va a convertir muy pronto en el enemigo, el adversario a batir. ¿Por qué? Porque lo que se instala inmediatamente en la mente del narcisista es como todos los que están a su alrededor, que deberían ser fans, adoradores del Dios idolátrico, adoradores, seguidores, toda esa clac que está solo para aplaudir, admirar y envidiar la personalidad del narcisista. En lugar de quedarse en ese papel o rol, enseguida se convierten en el adversario. ¿Cuándo? Tan pronto como empiezan a amanecer en la futura víctima cualidades, aptitudes, virtudes, éxitos, triunfos profesionales, que en una persona normal significarían una alegría porque su pareja ha adquirido esos triunfos, ese éxito, o tiene esas virtudes, esas aptitudes o capacidades. Qué felicidad para una persona ver que su pareja crece, que su pareja le va bien, que puede ser feliz, que le va bien en la vida. Pero la personalidad narcisista sufre en silencio. Sufre por un sentimiento profundo de inadecuación que le ha traído como resultado el convertir a todos los demás en unos presuntos admiradores o, si no, en presuntos adversarios, si no enemigos. Por eso, en una relación de abuso narcisista, la víctima se ha convertido en el enemigo. Y el narcisista se dedica constantemente y flagrantemente, quiere decir de manera evidente y objetiva, esto no es nada subjetivo, observable por terceras personas, registrable por cámaras de vídeo si lo hiciéramos, por grabaciones de conversaciones. El otro miembro de la pareja se ha convertido en el enemigo, se ha convertido en el blanco de una crítica ácida, atroz, cruel, constante. Nada está bien, todo está mal, a todo hay que ponerle un pero. Las cosas que deberían alegrarle le entristecen. El relato de éxitos, de promociones, de cosas buenas que le han pasado a su pareja, termina siendo motivos habituales de bronca, de lío, de ataques verbales, de una, aquí viene la clave, envidia profunda que aqueja al narcisista nada más y nada menos que por su propia pareja. Esa palabra que ya sé, a una mayoría de psicólogos no le gusta utilizar, porque dicen que es entrar en cualificaciones de otro tipo, no técnicas, que es el resultado de la actuación del tercer cerebro mimético. El narcisista no es más que alguien hipertrofiado
en un deseo mimético nunca, jamás satisfecho, y que le lleva recurrentemente a nunca parar con nada, a buscar siempre más y mejor éxito, belleza, riqueza, poder, admiración, y que por tanto, como nunca tiene lo suficiente para calmar una sed que no puede ser calmada, se convierte en un elemento tóxico para cualquiera que conviva mínimamente con él. No digamos para sus compañeros de trabajo. Si tenéis un colega en el trabajo narcisista, sabéis de qué os hablo. Un jefe narcisista constantemente amenazado por cualquiera de vuestros éxitos, cualquiera de las buenas cosas que podáis hacer, cualquiera de vuestros buenos resultados que deberían alegrarle si es un jefe como debería ser, como debiera ser. O si sois la pareja de alguien que se dedica constantemente a rebajaros, minimizar vuestro éxito, convertiros en el blanco de una hipercrítica constante, de un maltrato verbal y de constantes intentos de destruir la autoestima que ven en vosotros y que ellos en lo profundo no tienen y lo saben. El narcisista en lo profundo envidia a su pareja por cosas que su pareja, la víctima, ignora porque no las va a poder sencillamente creer. En la comparación con el mundo entero, que es el monotema del narcisista, este se encuentra siempre en déficit respecto a todo el mundo, incluida su propia pareja. Y cuando descubre esa distancia, esa asimetría que le afecta porque no depende de la persona que tenga delante, no depende de la mucha o poca cualificación o de las virtudes o del éxito, depende de cómo siempre, en todas circunstancias, su baja autoestima le lleva a sentirse más torpe, más inadecuado, más feo, más inaceptable. Y por tanto, el problema lo lleva allá donde vaya. No importa lo que la víctima pueda plantear en términos de éxito, de bondad, de criterio, de sensatez, de buenas prácticas personales o familiares o profesionales. No importa lo que se esfuerce, todo va a estar mal, nada es suficiente, nada sirve y todo es objeto de una demoledora crítica que se convierte muy pronto en un maltrato o en un trato de luz de gas o en una pasivo-agresión, que es otra de las características del maltrato narcisista. Convertir la relación con la víctima en una no relación, en una constante agresividad pasiva que la víctima no entiende, que inicialmente se atribuye pensando que algo malo ha debido hacer y se examina y va a buscar un análisis personal para ver qué es lo que ha hecho mal y no encontrando nada entra en confusión, en vergüenza, en sentimientos de culpa. Esto, queridos, no es un conflicto. No es una diferencia de opiniones salvable por una intermediación. Es un proceso por el cual, debido a características permanentes en la personalidad narcisista, cualquiera que se acerque a esa personalidad, no digamos ya su pareja que convive con ella, se convierte muy pronto en el blanco de ataques y de un abuso persistente, que va a terminar, va a culminar en un daño evidenciado por las secuelas clínicas, por la aparición de cuadros insidiosos de tipo postraumático, que la víctima no va a darse cuenta, no va a volverse consciente inmediatamente de esos cambios, sino que se instalan paulatinamente y que llevan a que un día, no porque haya ocurrido nada diferente, nada más grave que el día anterior, dan lugar a la quiebra, a la crisis, al ataque de pánico, cualquier tipo de breakdown que la víctima experimenta como una incapacidad de seguir ni un minuto más en esa situación. Por supuesto, las primeras manifestaciones de vuestro abuso narcisista
no va a ser un diagnóstico que un psicólogo va a daros de trastorno de estrés postraumático, sino la aparición insidiosa de las protestas que vuestro cuerpo sabiamente ha empezado hace tiempo a emitir como señales de alarma que debieran haberos servido para identificar y daros cuenta de que algo no va bien y poner coto o fin a esa situación y de preservaros y de recuperar vuestro derecho básico a una dignidad que el abuso narcisista constantemente viola en toda circunstancia y tiempo. En definitiva, el abuso narcisista tiene una característica tóxica y es la de instalarse insidiosamente en una relación en la que inicialmente la víctima, la pareja del narcisista, es una persona que va a ser utilizada como un adorno, como un objeto que habla positivamente, por supuesto, del narcisista. Pero muy pronto ese objeto de alto valor con el que el narcisista se pasea para ostensiblemente ser visto y ser también envidiado y admirado, se convierte en el enemigo. Esa persona normal se incrusta en una relación en la que poco a poco el propio abuso narcisista le lleva a una experiencia terrible y es la pérdida de su autoestima. El narcisista provoca, como no, un igualamiento por abajo de esa pobre o inexistente autoestima que tienen, va a ser heredada por su víctima, de tal manera que rebajando a la víctima va a poder ser ganador sobre ella, triunfador sobre esa víctima. El abuso narcisista está a la orden del día en una sociedad que ya lo sabéis, es narcisista 100%, donde el postureo, la apariencia externa, lo que hace ser visto, admirado, aplaudido, lo que te hace un ser humano de éxito, es lo que cuenta. Y donde los valores profundos, éticos, morales, han desaparecido para formar parte del pasado o formar parte de un patrimonio de seres débiles, anticuados, o si lo preferís, flojos, porque no van a ganar, son perdedores en esa batalla por la supervivencia en la que habría que sobrevivir. Esta sociedad brutalmente, yo digo brutalmente narcisistizada, es al mismo tiempo una sociedad muy vulnerable, porque no hay nadie más vulnerable a ser manipulado que el propio narcisista. En la medida en que cualquier cosa que el narcisista quiera oír va a ser el anzuelo con el que alguien más listo, más astuto que el propio narcisista va a poder engancharle. Tal es el caso frecuente que encontramos de cómo, y lo he dicho muchas veces en este canal, los narcisistas y las narcisistas son víctimas prioritarias de psicópatas integrados, en la medida que estos, mucho más narcisistas y mucho más astutos, no tanto inteligentes, pero sí astutos y oportunistas, saben muy bien cuál es la tecla que tienen que tocar, cuál es la llave que tienen que utilizar para descerrajar rápidamente una personalidad que es simple, como la del narcisista. En definitiva, muchos de estos personajes que han depredado a muchas víctimas se encuentran ellos mismos depredados, a veces por algunos que les adelantan por la derecha, que son mucho más peligrosos, tóxicos y definitivamente victimarios que ellos. Y digamos que hay una cierta justicia, no sé si poética, pero desde luego inmanente, terrenal aquí, en tantos casos que hemos visto de personalidades narcisistas que han terminado victimizadas por otros que son mucho más peligrosos, dantescamente peligrosos, como son las personalidades psicopáticas. Si esta noche has comprendido algo de lo que yo he querido trasladarte, tienes que recordar que no estás ante un conflicto de pareja y que por tanto no cabe ni la terapia de pareja ni la mediación
ni ninguna de las soluciones que podrían funcionar en otros tipos de verdaderos conflictos. Cuando te encuentras en un abuso narcisista en pareja, estás en un proceso de victimización al que hay que denominar, por supuesto, proceso victimario, donde uno recibe un daño a base de que otra parte perpetre ese daño y donde no puedes esperar la solución al problema simplemente poniendo de tu parte, cediendo o agachándote o mucho menos arrodillándote. Ese abuso narcisista tiene que ser detenido, tiene que ser rápidamente objeto de una cualificación o denominación correcta y debe recibir el apoyo, en este caso la víctima, para terminar lo antes posible con esa situación. Si no queda más remedio, por supuesto, mediante el contacto cero, mano de santo para esas relaciones que no admiten ya más que una separación física, una terminación de la relación y una, digamos, barrera o obstáculo que hay que poner a toda relación ulterior para evitar que ese daño siga manifestándose. Y por supuesto, a las medidas de recuperación psicológica que deben ayudar a que las personas que han sido victimizadas, no por su causa, ni por su responsabilidad, ni menos aún por su culpa, puedan recibir las técnicas, las tecnologías adecuadas para poder salir de un daño que ciertamente es curable, pero del que uno no puede curarse si se sigue metiendo el puñal por la herida, si sigue activo el abuso psicopático narcisista que ha creado ese daño postraumático. Por tanto, esas tecnologías que existen están al servicio de la víctima, están y pueden ser movilizadas para terminar de una vez y para siempre con esa relación tóxica que ciertamente no es un conflicto de pareja y ciertamente no se cura con ninguna terapia de pareja. Nada de lo que hagas puede ser suficiente para complacer un narcisista o una narcisista. Eso se debe a que lo que están buscando no tiene resolución en lo que tú, si eres la víctima, puedas hacer, sino resolución vendría de un cambio profundo que debiera realizarse en la mente del narcisista y que es improbable que ocurra. No digo que es imposible, porque no lo es, pero en el caso del narcisismo, ese cambio se opera a través de un durísimo proceso de psicoterapia que generalmente los narcisistas no suelen querer emprender y en los cuales la probabilidad de curación o el pronóstico es muy, muy bajo. No debido a que no haya tecnología, sino debido a que el mismo trastorno narcisista es egosintónico. Es decir, hace que la persona que lo tiene se sienta muy encantado de serlo o de estar en esa postura narcisista porque le ayuda a sobrellevar profundos y ocultos sentimientos de vergüenza, de inadecuación, que nadie conoce y por tanto las defensas con las que sobreviven no están dispuestas a ponerlas en juego. De ahí que las terapias, cuando acuden a ellas, suelen ser nominales, duran poco tiempo y no tienen efectos reales en los cambios comportamentales. Ese nada es suficiente es equivalente al siempre más y mejor que busca el narcisista, porque nunca tienen suficiente de nada de lo que anhelan, ni de seguidores, admiradores, fans, ni de éxito, poder, belleza, riqueza, juventud. Nunca nada tiene final en su cabeza porque nada es capaz de aplacar esa sed profunda. Y por tanto, convertir a la pareja en la causante, la responsable oficialmente de mi malestar psicológico, si soy una personalidad narcisista, es la técnica habitual por la cual depredan a esas víctimas. Y mm, ese inconformismo, esa actitud de no parar ante nada, de que nada parece contenerles, contentarles, la primera persona que lo va a pagar es la víctima cuando está cerca y la que está más cerca suele ser siempre la pareja de la propia personalidad narcisista. Así que esa actitud en sí mismo no es suficiente para diagnosticar
una personalidad narcisista, pero suele ser una de las claves para empezar a sospechar que quizás te puedas encontrar ante una de estas personalidades.